Tenemos más entrevistas y ahora este es un tema muy interesante porque el río Aconcagua atraviesa una de las crisis ambientales más complejas de las últimas décadas. A la mega sequía y las disminuciones históricas de sus caudales se suman la sobreexplotación de los derechos de agua, la contaminación asociada a actividades industriales y mineras y la proliferación de vertederos ilegales que han transformado extensos sectores de sus riberas. Frente a este escenario, organizaciones ciudadanas han impulsado un proceso de recuperación liderado, entre otros, por el antropólogo y activista Francisco Reyes, quien junto a sus vecinos y voluntarios ya han retirado más de 90 toneladas de basura del río y buscan recuperar de esta manera este espacio para las comunidades y los ecosistemas del Valle del Aconcagua. ¿Cómo está, Francisco? Bueno, Josefa, muchas gracias por la invitación. Como bien tú dices, yo soy Francisco, yo soy antropólogo, soy vecino de Quillota y me importa mucho el río Aconcagua porque yo nací allí. Yo soy nacido y criado en Quillota y en particular el río Aconcagua, en pandemia por sobre todo, era un lugar donde uno podía respirar, podía acercarse a descansar después del encierro y ahí fue un momento de mucha conexión con el río. Sin embargo, es lamentable las condiciones en las cuales se encuentra el río hoy. En particular, en Quillota hay un vertedero irregular de aproximadamente 44 hectáreas, que son varias canchas de fútbol, y en ese contexto, por el abandono, por la falta de gestión, se ha consolidado un vertedero y ese vertedero, permíteme decir que ocurren desde donde nace hasta donde desemboca el río. Es muy triste ver cómo terminan todos los desechos no domiciliarios, la basura, muebles, hasta tazas de baño, todo lo que tú puedas imaginarte que no se lleva el camión de la basura termina en el río. Y en conjunto con la comunidad, con organizaciones como Modatima, como las juntas de vecinos ribereñas, los recicladores de base como Quillota Recicla REC y ONGs como Mujer y Ríos Libres, hemos en conjunto sacado 90 toneladas de basura, incluso llegado a reforestar ciertos lugares. Ahí lo que se ve en imágenes es el sector de la Concagua Sur, en Quillota, donde es lamentable a lo que hemos llegado, ¿no? Y déjame decir que hoy día tenemos una urgencia, Josefa, porque toda esta basura, en conjunto con el fenómeno del Niño, que ya llegó, que está acá, tenemos riesgos de grandes inundaciones. O sea, al final del día, según el NOAA, que es la agencia de Estados Unidos que se preocupa de monitorear el clima, el fenómeno del Niño ya llegó, está en Sudamérica y en particular nos esperan grandes lluvias o pueden ocurrir con alta probabilidad lluvias muy fuertes en poco tiempo. Entonces toda esta basura nos trae riesgo de inundaciones y es súper importante tomar acción. Y Francisco, uno se pregunta cuando ve esta imagen y lo que tú relatas, ¿hasta qué punto esta crisis corresponde al cambio climático y cuánto tiene que ver con decisiones humanas, como la sobreasignación de derechos de agua o la falta de fiscalización? de acuerdo, creo que la pregunta que tú haces es clave, ¿no? Y aquí yo me gustaría proponer una pregunta de vuelta al gobierno, ¿no? Que es, ¿cuál es su opinión sobre la crisis climática? Porque al día de hoy Chile es uno de los países que tiene más vulnerabilidad frente al cambio climático y diría que hay un doble movimiento, ¿no? Que es un proceso natural de desertificación, pero también está la acción del ser humano, del hombre. Y en ese sentido es súper relevante poder tomar acción, ¿no? Creo que acá hay un proceso o una pregunta anterior que uno se pregunta, ¿dónde está el agua? Mm. Porque es lamentable ver al río Concagua con un hilito de su caudal. O sea, hay historias de vecinos nuestros que, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, la señora Jacqueline, siempre nos dice que ellos ocupaban el río Aconcagua como un balneario, era casi como ir a la playa. Y en cambio, hoy día hay jóvenes como Felipe que nunca conoció el río Aconcagua, o sea, Mm. siempre fue como desértico y lo que encuentra hoy el día frente a su casa es un vertedero. Entonces, aquí tenemos un problema súper grande que es estructural, pero también es local. Mm. Entonces, me gusta hacer la invitación a pensar lo local y lo global. Entonces, Mm. ¿cómo podemos hacernos cargo desde nuestras comunidades frente a estos riesgos, ¿no? Sabemos que el presidente y la nueva administración asumió hace muy poco, pero ¿se han podido acercar a ellos? ¿De qué manera ellos están mirando este conflicto? Mira, la verdad es que encuentro lamentable que las autoridades de lo nacional hasta lo local, o sea, lo municipal, no tienen una acción constante, porque al final lo que nosotros podemos hacer como vecinos, como comunidad,
es un granito de arena, es en base a la buena voluntad de la propia comunidad que tiene un cuidado especial por el río. Sin embargo, los que tienen las verdaderas capacidades, los que tienen las herramientas para hacer algo, no lo están haciendo. Y la pregunta es cómo se puede anticipar a una crisis, porque al final estoy seguro que en 3, 4 meses más vamos a estar hablando de las olas de calor, de las inundaciones, de los incendios forestales, y eso pasa todos los años. Entonces, y aquí donde uno se pregunta también, este tipo de medidas tienen que ser medidas de Estado, más allá de un gobierno, ¿no? de acuerdo, deben ser políticas de Estado que sean transversales al gobierno de turno, porque al final esto es algo que nos importa a todos. O sea, necesitamos un planeta para poder seguir viviendo, y si no lo cuidamos, si no hacemos un trabajo en equipo, lamentablemente, ¿qué le dejamos a las generaciones que vienen? Hablábamos de las 90 toneladas retiradas. ¿Con qué tipo de residuos se encuentran? Uy, mire, si te cuento lo que me he topado ahí, me he topado de todo. O sea, desde pañales, residuos de construcción, a veces hay tazas de baño. Mira, ahí se puede ver, por ejemplo, que hay mucho residuo de construcción. También hay tomas, ¿cachai? Entonces, lo que pasa hoy en día es que nuestras comunidades locales, mejor dicho, la autoridad y las gobernanzas no están mirando hacia el río, están mirando hacia otras partes de la ciudad. Entonces, aquí también hay una pregunta de cómo entendemos la ciudad, cómo la pensamos. Y la verdad es que todos los habitantes que viven cerca de la Concagua y la quinta región interior, tenemos una experiencia de conexión con el río. O sea, yo creo que gran parte de los quillotanos, en nuestro caso, pero también de los habitantes de la región de Valparaíso, quieren cuidar el río Concagua. O sea, hay muchos vecinos respetuosos que ocupan el río para su recreación y esparcimiento, pero hay unos pocos que lo han convertido en un vertedero. O sea, lo que está ahí son 20 años de falta de gestión. ¿Y quién está botando esos residuos? Mira, la verdad... ¿Lo han podido identificar a las personas? Sí, claro. En parte hay un problema que es la gobernanza de los residuos, y todo lo que no se lleva al camión de la basura, en general a veces hay fleteros o pequeños vehículos que las personas les pagan para que lleguen a botarlo, y esos desechos se van al río muchas veces. Entonces, en general son pequeños camiones 3/4 que a lo largo de 20 años han empezado a botar ahí basura. También hay o personas particulares que van a dejar las cosas ahí. Entonces, nosotros creemos que es súper importante ahí el trabajo de la autoridad, de la fiscalización, porque acá hay un problema súper grande, que al final todos los veranos esos espacios que estamos limpiando con la comunidad se queman también. O sea, hay muchos incendios forestales en el río, y hoy día bomberos se ve sobrepasado todos los veranos por este tipo de acciones. Entonces, creo que vale la pena mirar los problemas locales, también organizarse en conjunto con las comunidades para poder solucionarlo, pero también es importante hacer equipo con la autoridad. O sea, al final aquí lo importante es darle solución a algo que puede tener riesgos sumamente relevantes para los vecinos, porque al final del día, mira, ahí se ve un poco como oscuro, ¿no? Son lugares que ya se han quemado, y eso mismo a veces llega a las casas. Entonces, creo que es súper importante tomar acción hoy. Y hay una invitación súper importante para mí, para que nos organicemos, o sea, como con más vecinos, pero también que las autoridades hagan su parte, porque lo que nosotros podemos hacer desde la buena voluntad es un granito de arena. ¿Y se puede recuperar el río? Por supuesto. Yo creo que hay una propuesta de política pública que a mí me gusta mucho, que es hacer un parque, ¿no? Hacer un parque intercomunal que pueda conectar los distintos humedales que hay en el río Concagua, pero también pensarlo quizá a nivel país, porque ahí donde hay asentamiento humano y hay un río, en general también hay residuos. Y esto pasa en todos los ríos de Chile. Entonces, yo creo que los parques son buenas propuestas de política pública para solucionar estos problemas, porque nos permitiría, primero, regular. O sea, cuáles son los lugares que son para la conservación, cuáles son los lugares que son para la recreación y el esparcimiento, y así podemos, por un lado, limpiar y regenerar. Y podemos permitir que las comunidades ocupen esos lugares con un sentido de pertenencia, con un sentido de ciudad, porque la verdad, al final del día, nuestro país está creciendo. Está creciendo en población, está creciendo en capacidades, y en ese sentido también es importante mantener las áreas verdes y poder tener espacios donde podamos disfrutar y tener bienestar. Entonces, sin embargo, tenemos que tomar acción hoy día, porque mira, esas imágenes son hace 2 semanas, ¿ya? Y así estaban hace 2 semanas, y nosotros intervenimos ese lugar que mostramos, y sacamos 50 toneladas la última jornada, y ahí es totalmente gracias a la comunidad, porque la comunidad fue la que ayudó a conseguir camiones, maquinaria, los voluntarios que han ido ya a 4 jornadas que hemos hecho. Y en ese sentido, esto gracias a la gente, o sea, gracias
a que hay personas que ven aquí algo importante, ven que se puede hacer un cambio, porque si las comunidades se organizan, tienen resultados. Y eso es súper importante de mencionarlo, porque ahí el trabajo conjunto ha permitido también que se transforme ese espacio. O sea, por ejemplo, nosotros limpiamos un espacio que se llama Puente Oco y también pudimos regenerar. Plantamos 10 árboles nativos de la Concagua y también estamos haciendo un proceso de cuidarlos, de mantenerlos, para poder acercarnos hacia ese parque que soñamos. O sea, Francisco, ya para ir cerrando, ustedes comenzaron esta campaña probablemente con el objetivo de limpiar un tramo del río y hoy parecen estar liderando algo mucho más grande, una forma distinta de relacionarnos entonces con uno de los principales cursos de agua de la zona central. ¿Qué tan importante es llevar a cabo entonces esta recuperación del río Aconcagua y cómo también se puede proyectar para otras zonas de nuestro país? Yo diría, Josefa, gracias por tu pregunta, que primero la invitación, acá la importancia es de la organización. Creo que nada de esto hubiese sido posible si los vecinos que vieron una necesidad ahí, que nos estaba haciendo cargo el Estado, y tomaron acción y tomamos acción en conjunto. Y creo que es súper importante mencionar que esto también puede ser replicado en otros lugares. Ahí donde hay un río, hay también estos mismos problemas. Y la verdad es que si no actuamos ahora, ¿cuándo? O sea, esto es un problema que lleva un montón de años y hoy día tenemos esta urgencia del fenómeno del niño. Entonces, es muy importante hacerlo ahora. Y la invitación, reitero, es que las autoridades también se hagan cargo de esto, porque acá estamos hablando, 6 meses antes de que pueda eventualmente generarse una catástrofe. Entonces, ahora es el momento de tomar acción, de limpiar, de regenerar y también pensar con una perspectiva de largo plazo. O sea, al final, ahí nosotros reiteramos que es relevante hacer un parque para poder regular esos espacios. Y yo creo que la invitación ahí está hecha a que, bueno, este gobierno también se haga la pregunta por el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo, porque siempre ha tenido posturas bastante tibia al respecto o negacionistas derechamente. Entonces es importante que también que vean los problemas locales, ¿no? Y cómo estos se replican a una escala nacional. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por contarnos qué está pasando entonces en el río Aconcagua. Que esté muy bien. Muchas gracias, Josefa. Oigan,